Hola, soy Alitza Aparicio. Están invitados a ver Presencias por VIX Plus. Era lo que buscaba. Un personaje totalmente distinto. Implicaba retos, una historia atractiva, un género totalmente distinto. Era como justo todo este conjunto de lo que podría hacer y que me implicaban retos. Amo los retos, así que simplemente fue todo este conjunto y atreverme a aceptar y el poder experimentar. Vine a verla porque casi no duermo. ¿Te gustaría hablar de tus pesadillas? ¡Víctor! ¡Víctor, ven! ¿Qué tal, amigos de película? Es un placer estar con el director y el elenco de la película Presencias. Muchas gracias por estar con nosotros y de compartirnos todo lo que hay detrás de esta película, que es el género de terror. Y me gustaría comenzar con una pregunta. El género de terror es un género que en México siempre es como nos ha gustado, ¿no? Y para innovar y para hacerla diferente y para salirnos, ¿cuál fue el reto que tuvieron, tanto como en dirección como en actuación, para presentarnos una película que creo que es diferente? Pues precisamente eso era cómo hacer una película de terror y darle la vuelta, pero al mismo tiempo trabajando con los elementos de terror que tienen que generar tensión, miedo, sospecha, etcétera. Entonces, por un lado, en el desarrollo del guión, que fueron tratamiento tras tratamiento hasta que dijimos, ok, vamos a echar a andar la producción. Y por otro lado, estudiando el cine de terror, tanto el bueno como el malo. Y muchas veces más el malo para entender por qué era malo, por qué no funcionaba, por qué no asustaba. Y todo ese proceso fue muy rico creativamente, porque es un reto. Entonces, también no es que dices, ya sé cómo lo voy a hacer. Siempre tienes terror de que no funcione. Entonces, y fue rodearme también de un equipo de excelencia, tanto en fotografía como en diseño de producción, maquillaje, música, sonido, etcétera, y con un elenco que para mí era vital. Estoy segura de que la cabaña también debe traerte buenos recuerdos, ¿no? Sí. ¿Qué haces aquí? Solo venimos a arreglar algunas cosas para vender la casa. ¿Por qué las tiras? Me estaba despidiendo. ¿Quieres olvidar a tus muertos? Yalitza, es tu segunda película. Y finalmente, como que todo el mundo esperaba después de Roma, ¿qué va a volver a hacer Yalitza? Y escoges esta película con un gran director, con una gran trayectoria como es Luis. ¿En qué reside o cómo fue que decidiste estar en este proyecto y escoger? Porque daba la impresión como que querías esperarte a que hubiera ese proyecto justo y exacto para volver a estar en pantalla y volver a mostrar tu actuación, ¿no? Claro, todo el tiempo he compartido con el público este deseo de que comprendamos que podemos realizar diferentes cosas. Lo que yo buscaba era justamente eso, no caer en un encasillamiento. Es una lucha constante desde el día 1 y que se ha compartido con el público. Y en algunas ocasiones que hablaba con Luis, justo compartíamos esto de, Luis me dijo, hay un proyecto en el que traigo en puerta, ¿te gustaría? Y por supuesto que sí, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de leer el guión, me di cuenta que era lo que buscaba. Un personaje totalmente distinto, implicaba retos, una historia atractiva, era un género totalmente distinto, era como justo todo este conjunto de lo que podría hacer y que me implicaban retos. Amo los retos, así que simplemente fue todo este conjunto y atreverme a aceptar y el poder experimentar. ¿Qué te pasa, amor? Hay alguien arriba. Tu personaje es bien psicológico, o sea, porque va creciendo, o sea, tú vas
mostrándote en distintas etapas de lo que va pasando. Digo, no quiero spoilear nada, amigos que nos están viendo, pero vamos viendo un personaje que va cambiando y que tú como espectador vas imaginando cómo fue preparar este personaje y mostrar estas distintas facetas de tu personaje a nivel psicológico. Bueno, ensayamos mucho con Luis por Zoom, yo desde Madrid y Luis desde México. Hicimos ensayos con compañeras, con compañeros, también por Zoom. Y luego 2 semanas de ensayos aquí, sobre todo para las escenas más importantes más importantes de la película. Y luego, claro, al no rodar cronológicamente era estar muy atento al mapa, digamos, del tránsito que hace este personaje, ¿no? Si ayer rodamos esto y yo estaba de esta manera y la continuidad con el look también, ¿no? Con el sudor, con los pelos sucios, desarreglados, cómo va, digamos, va hundiéndose, ¿no? En esta realidad que le toca y que es tremenda, ¿no? Entonces hay una especie de viaje a la locura sin serlo. Era un trabajo muy, muy difícil porque teníamos que estar ahí, pero bueno, la guía de Luis ha sido primordial para eso, ¿no? Porque Luis es un director que tiene las cosas muy claras en la cabeza, es profundamente atento. Soy Paulina, mucho gusto. La policía ha andado investigando. ¿Tú sabes algo? Mejor deje de andar husmeando. Aquí nadie lo quiere, Víctor. ¡Hijos de la chingada! Cosas que es mejor olvidar. Luis, hablabas mucho de este tema de estudiar muchas películas de terror, de cosas que funcionan y de que no funcionan. Para ti, ¿qué es lo que más funciona en una película de terror? ¿Qué crees que debe de estar siempre en una película de terror? O sea, ¿qué retomaste de una película de terror para esta historia? Creo que son diferentes elementos, o sea, son imágenes que generan fantasías o imaginaciones en el espectador, pero que no puedes abusar de ellas, porque cuando abusas de ellas ya no generan miedo. Es también momentos de, por ejemplo, donde no pasa nada, aparentemente, que es donde el espectador empieza a tensarse porque no sabe qué viene y cuándo viene o cómo. Entonces, son como diferentes elementos que el género de terror maneja, pero al mismo tiempo es, sobre todo, crear personajes con los que el público se identifica, se mete en su psique y la empieza a compartir, a vivir, a identificar, y empieza a vivir lo que el personaje está viviendo. Entonces, cuando suceden esos momentos, esas cosas, el público ya está viviendo lo que está viviendo el personaje. Entonces es cómo crear también los ambientes, los sets, las locaciones, cuánta luz, cuánta oscuridad, cuánto mueves la cámara o cuánto no la mueves. Entonces tienes todos estos elementos que a tu disposición, que si los tienes conscientes los usas. Entonces esa es la maravilla de este género, que realmente se vuelve una posibilidad. Tienes una paleta de colores como cineasta que las puedes usar o no. El chiste es usarlas. Lo que usted necesita es ocuparse menos de sus muertos y atender a sus vivos.